CI Banco presenta. Bueno, vamos a platicar hoy con Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de CI Banco. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Alicia, buena tarde. A mí me da muchísimo gusto escucharte. Igualmente. ¿Cómo entendimos no sé si escuchaste la entrevista que tuvimos aquí con la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, pero ¿cómo escuchaste tú el mensaje específico que la Junta de Gobierno dio en torno a la elevación de las tasas de interés, de la tasa de referencia a 7%? ¿Fue una comunicación clara? ¿Es una información lo suficientemente contundente como para que piensas que se influye en la expectativa? No, lo que creemos nosotros es que como es muy importante la labor de lo que haga hacia adelante Banxico, la comunicación que dé, y pensamos que, bueno, sí hay un cambio en su tono, en su comunicado, pero la palabra contundente es más bien algo que habíamos manejado nosotros los analistas antes de la reunión. Lo que nosotros quisiéramos escuchar, creo yo, es que nos dé algo más allá. Coincidimos que subir las tasas más rápido de lo que viene haciendo puede provocar acciones negativas, sobre todo en el mercado, que va a seguir pidiendo más aumentos porque no tienen fin. Pero sí necesitamos que nos diga, por ejemplo, algo adicional que nos convenza a todos que efectivamente la inflación va a ser temporal o efectivamente la inflación en los próximos años va a bajar. Puede ser con un forward guidance, como lo hace la Fed, de decir hasta dónde poder llegar las tasas de interés, de decir qué contribución tendría en la inflación, de dar una estimación más contundente sobre la inflación de hacia adelante. No sé, lo que nosotros vemos la inflación, la manejamos, la vemos de esta manera. Hay tres elementos que provocan aumentos en los precios en general en los productos y servicios de la economía. Uno tiene que ver con la oferta y muchos de los problemas que han surgido son externos. Entonces no lo podemos manejar, o el Banco de México no tiene acción sobre ellos. Otro es la demanda interna y la demanda tampoco va a tener un impacto muy fuerte aumentar tasas de interés muy rápido, porque la demanda se está recuperando, sobre todo en muchos servicios que estaban confinados por la pandemia y ahora están abriendo, los centros comerciales están llenándose, el turismo, etcétera. Eso no difícilmente en el corto plazo va a poder tener un efecto sobre la demanda. Pero hay un tercer factor en la inflación, que es las expectativas de inflación. Es un factor psicológico. O sea, el empresario aumenta precios de la siguiente manera: ve si los insumos se le aumentaron, ve si su demanda ha mejorado. Y tercero, ¿qué es lo que dicen las noticias o qué dicen los otros empresarios sobre qué va a pasar en los próximos meses o años? Y dependiendo de eso es la decisión que toman en aumentar precios. Entonces, si hay un mensaje contundente por parte de la autoridad monetaria, confiable, claro sobre qué significa la inflación, cómo quieren atacarla, cómo va a bajar, creo que será más importante y más contundente. Con eso anclas la expectativa de inflación y entonces sí agarras la parte que sí tiene más influencia sobre el aumento de precios. Pues yo creo que este es uno de los puntos clave. O sea, la contundencia tiene que partir de la forma en que comunicas. Hoy, para el Banco Central es muy difícil decir vamos a tener la inflación a la baja en 3 semanas. Eso es imposible. Las acciones de política monetaria tienen influencia directa e indirecta sobre la oferta y la demanda de una sociedad, pero tampoco resuelven causas estructurales. Ahora, el punto es que la comunicación de Banxico lleva consigo una tabla, y esa tabla te deja ver que hay un deterioro real en el Banco Central y coincidente con el mercado de las expectativas de inflación, pero también te dice muy puntualmente que esperarían, porque así se nota la estadística, que pues la inflación comience a ceder en junio, a finales de junio, más bien en julio, agosto, sería en el tercer trimestre de este año, que el pico se alcance en este segundo trimestre. ¿Tú crees posible eso? Bueno, es la expectativa de todos nosotros. ¿Por qué? Porque pensamos que, por ejemplo, ya anunció China que va a volver a abrir las ciudades como Shanghái, Beijing. A lo mejor se empieza a reactivar en junio
todos estos cuellos de botella. Esperamos que en algún momento esta situación de bélica en Ucrania no dure más de meses. Entonces, esa es la esperanza que hay, pero no hay una seguridad de que esto suceda. Entonces, bueno, hoy la expectativa es que sean, como dices, para la segunda, para el tercer trimestre, donde empecemos a bajar la inflación, pero esto puede alargarse un poco más. Entonces, sí es importante, creo yo, que sobre todo la autoridad monetaria domine el argumento de inflación sobre la gente común y corriente que no sabe mucho del tema, pero sí que cree en la Banco Central como una autoridad confiable, para decirle, bueno, este tema tiene un fin, estamos atacando que no se alargue más del próximo año. Y bueno, esto podría ser suficiente para efectivamente ayudar a que esto no se alargue, no sea cada vez más difícil de contener la inflación, como está pasando a todos lados, ¿no? Pues yo creo que con esto nos quedamos ahí. Digo, finalmente también la comunicación del Banco Central de Estados Unidos no ha sido nada clara, ¿no? En Estados Unidos está pasando algo también similar, porque lo que está observando el agente económico es que no están atinándole con expectativas de inflación, se están alargando estos sectores de riesgo que están presionándola, pero de alguna manera sí está tratando. El problema de Estados Unidos es que tiene un doble mandato, no solamente tiene que decir que va a contener la inflación, sino además no provocar una crisis o un estancamiento muy fuerte. Entonces, esta situación no le está ayudando a los mercados financieros, pero creo que no es tan mal. Creo que es el camino correcto, aunque todavía no tan contundente como quisiéramos. Para muchos se retrasó, se tardó mucho en moverse la Fed, y es lo que ese es el problema que estamos viendo, que está como queriendo adelantarse, queriendo recuperar lo que perdió, y bueno, en ese camino está generando mucha volatilidad en los mercados financieros, que esperemos que tome el control, tome el liderazgo, para que todos en general en el mundo estemos con expectativa más favorable, o con una esperanza de que la inflación se va a contener en el mediano plazo. Ahora, yo creo que esta es una expectativa que también debe acompañarla con el gobierno. Vemos el PASIC. O sea, el PASIC se anuncia y al mismo tiempo, en esta misma semana, se da a conocer el alza de la tasa de interés. ¿Esta combinación fiscal y monetaria no da confianza al mercado? No, creo que es correcto, es correcta. Definitivamente el gobierno no se puede quedar cruzado de brazos, sobre todo porque la presión viene también con ellos. La gente le exige que haga algo en esos fenómenos externos, en esos fenómenos anormales. Y bueno, de alguna manera todo señala a favor de tratar de contener, de aminorar toda la presión inflacionaria, es positiva. Tienen pocos instrumentos muy, muy fuertes para efectivamente controlarla directamente. Pero sí este factor psicológico que nos referíamos, sí le ayuda, y sí es positivo todo este tipo de señales de intento de control de inflación. Ahora, en el caso particularmente de, por ejemplo, lo que hace un momentito comentaba, estrepitosa caída de los activos virtuales y de los activos tecnológicos. ¿Cómo lo explicas? Porque dicen, es natural en un entorno de elevación de tasas de interés. ¿Por qué es natural? ¿Porque no son sólidos? ¿Porque son burbujas que se desinflan? Sí, nosotros como lo vemos es que en el momento que estos activos tocaron el sector financiero, o sea, ya entraron a portafolios de inversión financiera, en ese momento se volvieron tan especulativos o tan riesgosos como cualquier otro activo financiero de alta volatilidad. Y efectivamente, como dices, cuando empiezas a competirle con un instrumento que es más seguro, como son las tasas de interés, con otros tipos de instrumentos que generan más seguridad, inmediatamente el inversionista pues cambia sus portafolios, cambia su percepción de riesgo, y pues se ve afectado sobre todo más a los activos que tienen menos volumen, ¿no? Y pues se ven una mayor volatilidad. Es que es un tema, pareciera como ¿cómo le llaman los gringos? Huge problem, ¿no? O el Bitcoin perdió más del 50% de su valor entre noviembre y la semana pasada. Hoy apenas se estabiliza, pero no regresa, ¿no? Está en alrededor de $27,000, $28,000 por unidad. Pero cuando uno piensa cómo llegó a $68,000,
pareciera como jugar en vacío, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, la manera, en un principio, todas estas criptomonedas intentaban seguir a las nuevas personas, a los jóvenes que querían una moneda más estable, una moneda que no dependiera de los bancos centrales, una moneda que no perdiera valor. Entiendo que los gobiernos o los bancos centrales hacían lo que querían con el valor de la riqueza, pero en el momento que toca el sector financiero, tocó otro tipo de personas. Los jóvenes nuevos que están comprando este tipo de activos son personas que quieren rendimientos rápidos, rendimientos altos, hacer dinero fácil, easy money. Y no hay tal cosa como easy money. Eso es lo que nos ha hecho evidente, ¿no? Y eso es lo que estamos notando, que la especulación puede provocar este tipo de movimientos que quitan la confianza en instrumentos como estos. Pues sí, por el momento hay un fuerte cuestionamiento como medio de pago de las criptoactivos, entre ellos el Bitcoin. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jorge. Hoy te tomé mucho de tu tiempo, pero muchas gracias por estar con nosotros. Jorge Gordillo, director de análisis de CI Banco. Gracias a ti, Alicia, ¿no? Muy contento de platicar contigo. Gracias. CI Banco presentó